Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 9, conformado por Gustavo Venegas, Adis Ramos y mi persona, Mónica Lucio, y vamos a hablarles sobre los árboles B+, o también conocidos como árboles multicamino. Un árbol B+, es un tipo de estructura de datos de árbol que representa una colección de datos ordenados de manera que se permite una inserción y borrado eficiente de dichos elementos. Es un índice, un multinivel, dinámico con un límite máximo y mínimo en el número de claves por nodo. Un árbol B+ es una variación de un árbol B. Los árboles B+ se han convertido en la técnica más utilizada para la organización de archivos indizados. La principal característica de estos árboles es que todas las claves se encuentran en las hojas y por lo tanto cualquier camino desde la raíz hasta alguna de las claves tiene la misma longitud. En un árbol B+, los nodos internos solo contienen claves y punteos. Todas las hojas se encuentran en el mismo nivel, que corresponde al más bajo. Los nodos hoja se encuentran unidos entre sí como una lista enlazada para permitir principalmente recuperación en el rango mediante búsqueda secuencial. Dentro de esto, una característica muy importante de los árboles multicamino es que este tipo de árboles consiste en que existen más nodos de un mismo nivel que en los árboles binarios, con lo que se consigue que, si el árbol es de búsqueda, los accesos a los nodos sean más rápidos y más eficientes. Y una desventaja o inconveniente de este tipo de estructura de datos es que tiene mayor ocupación de memoria, pudiendo ocurrir que, en ocasiones, la mayoría de los nodos no tengan descendientes, o al menos no todos los que podrían tener, desaprovechándose por tanto de una gran cantidad de memoria. Cuando esto ocurre, lo más frecuente es transformar el árbol multicamino en un árbol binario de búsqueda equivalente. A continuación les vamos a explicar unos ejemplos para entender un poco más de la lógica de este tipo de estructura de datos junto a su implementación. Bien, ahora se va a presentar un ejemplo de una de las operaciones que se pueden realizar sobre un árbol B+. Se va a presentar la inserción de claves sobre un árbol de grado 2. Las claves que se van a insertar son las siguientes y el árbol es el que se presenta a continuación. Hay que recordar que el árbol B+, cuenta con claves repetidas, lo que permite encontrar todos los elementos del mismo en las hojas del árbol. También hay que recordar que el árbol B posee las características de un árbol B, por lo que al ser un árbol de grado 2, su número máximo de claves en una página sería 4 y el número mínimo sería 2. Pues bien, teniendo estas condiciones en mente, vamos a realizar la inserción de la clave 27. Como podemos ver, al realizar la inserción de esta clave no habría mayor inconveniente, pues se puede realizar la inserción en este lado del árbol y no habría ningún problema, quedando el árbol de la siguiente manera. Ahora vamos a insertar el elemento 15, que igual como podemos observar no existiría mayor inconveniente al realizar la inserción, dándonos como resultado el siguiente árbol. Ahora bien, podemos observar que en la parte derecha ya existiría un inconveniente al insertar la siguiente clave, que sería la clave 13, puesto que el número máximo de elementos, como se mencionó anteriormente, llegaría a ser 4, y al insertar otro romperíamos esta condición. Pues bien, para realizar esta inserción, como sabemos, debemos separar a la página en dos, y en este caso el elemento 15 pasaría a ser parte de la raíz y el elemento 13 se insertaría sin ningún inconveniente en el árbol, obteniendo como resultado el siguiente árbol que se presenta a continuación. Como podemos observar, la clave 15 pasó a la parte de la raíz y el elemento 13 se insertó a continuación del elemento 12. Pero también, al ser un árbol B+, la característica era que se cuente con claves repetidas, entonces el 15 se pasaría a copiar en el lado derecho de la última página que tendríamos. Y como podemos observar, se cumplen todas las condiciones de un árbol B y un árbol B+.
Ahora bien, vamos a realizar la inserción del elemento 1. No habría mayor inconveniente, puesto que en la parte izquierda todavía podemos insertar todavía un único elemento. Entonces se realiza la inserción del elemento 1 sin ningún problema. Ahora bien, vamos a insertar la clave 8, la última clave 8. De igual forma tendremos un inconveniente en esta parte, puesto que superaría el número máximo de claves que se pueden insertar en la página. De igual forma, dividiríamos la página en dos partes iguales. El valor 8, la clave 8, se insertaría entre el 7 y el 10, y el 7, al estar en la parte media de la página, subiría a la parte de la raíz, pero hay que tener en cuenta que se debe crear una copia de esta clave en la parte de las hojas para cumplir con la característica principal de un árbol B+. Entonces el árbol quedaría de la siguiente forma. Como se mencionó, el 7 pasa a la parte de la raíz, el 1, la página 1 con los elementos 1, 5, 7 y 10 se divide en 2, quedando a la izquierda el 1 con el 5 y el 8 con el 10 en la parte derecha, junto con la copia que se creó del elemento 7. De igual forma, como podemos ver, se realizó la inserción de todos los elementos que se solicitaban y el árbol quedaría de la siguiente forma y cumple con todas las características de un árbol B+. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo un poco más a fondo sobre la inserción de los árboles, sobre la inserción de claves en el árbol B+. Se tiene el siguiente caso. Se quiere realizar la inserción de la clave 49 en el siguiente árbol, que es de grado 2. Número máximo de elementos llegarían a ser 4, entonces lo que nos obligaría a realizar la división de esta página para realizar la inserción del elemento 49. 48 crearía su copia en la página que se va a dividir y subiría a ser parte de la raíz. Pero como podemos observar, también ya tiene 4 elementos, lo que obligaría a realizar una segunda división, pasando a ser 25 el elemento medio, y este pasaría a ser la raíz principal del árbol. Muchos creerían que se debería también realizar una copia de este elemento, de esta clave, en la división, pero no es así, puesto que 25 ya cuenta con una copia en las hojas del árbol. Entonces, bien, el árbol quedaría de la siguiente forma. Se divide la página en dos partes, creando la copia de la clave 48 en las hojas. 48 pasa a ser parte de la clave padre, por así decirlo, del nodo padre, lo cual obligaba a que 25 sea la raíz principal del árbol, con su parte izquierda y su parte derecha correspondiente. Como podemos observar, 25 cuenta ya con su copia, es por esto que no se realiza ninguna copia en las páginas intermedias, y todos los elementos se muestran en las hojas del árbol. Es importante recalcar que estas copias solo se realizan en la parte derecha, se crean en la parte derecha de las páginas, de las claves. Entonces el árbol cuenta con todas las características principales de un árbol B, que también pasan a ser las características principales de un árbol B+. Eso sería todo respecto al ejemplo. Ahora se va a presentar la implementación de los diversos algoritmos que se pueden realizar sobre un árbol B+. Como se puede observar, vamos a detallar cómo es la implementación del árbol B+ en Java. Aquí, en este caso, se va a usar vectores para detallar el tipo de valor específico y los índices que se va a usar en la clave. Se crea primeramente el árbol y luego se especifica una variable en donde se puede detallar el número máximo de valores que pueda tener cada subnodo. Como se puede apreciar,
aquí se crearon, aquí se detallan los parámetros en donde se establece el número máximo a la cual se puede dividir los nodos del árbol. Luego se le pregunta a la misma clave si este se encuentra con valores o si este existe dentro del árbol, por lo cual imprimir no existe en caso de que no lo sea. Para insertar valores se va a verificar si la llave es nula para evitar sobreexceder los valores que se puede almacenar ahí mismo, por lo cual cuando este no es nulo, se puede agregar valores en un respectivo orden y nos lo imprimirá también. Ahora aquí vamos a detallar cómo es la clase padre, ya que se necesita especificar los órdenes de jerarquía que se establecen aquí. Como se puede ver, se detalla cuál es padre y cuál es hijo, y los números que estos pueden integrar, por lo cual aquí se hace un constructor para detallar el nodo, y se detalla también cómo entra y sale los valores. Luego aquí se crea otro constructor en donde se sigue detallando los valores, ya que se realiza una búsqueda recursiva donde se determina dónde está el valor y encontrar el tipo de nodo, en este caso el nodo hoja, y se detalla cómo los valores tienen que ser menores a los que se encuentran atrás, a los que se está buscando. Aquí se realiza otra inserción recursiva donde se inserta el valor del nodo hoja y se llega a la clase de inserción del nodo hoja, donde simplemente se detalla cómo se sigue insertando más valores con un respectivo orden, como se busca. LeafNode y RefreshDep son métodos creados para detallar en dónde se localiza el nodo, ya sea a la izquierda o a la derecha. Cuando la inserción del nodo hoja se completa, se necesita ingresar recursivamente un nuevo nodo en el nodo principal y mantener este equilibrio, por lo cual aquí estaremos especificando cuál es el nodo hoja y cuál no. Y bueno, como se puede ver, se detalla simplemente los valores que tendrá los nodos hojas y los nodos padres. Este es un caso recursivo en donde se detalla cuando el nodo original no está vacío y se encuentra la ubicación de este para insertar un nuevo nodo. El valor máximo se puede insertar tanto a la izquierda, dependiendo de cómo se requiera construir el árbol. Y bueno, aquí se empieza a detallar si el nodo tiene que ser dividido y de serlo tener que copiar la matriz y regresar directamente al nodo padre. Y bueno, estos son prácticamente constructores para detallar cómo se maneja la división, para evitar crear nodos incompletos o simplemente que estén en desorden, así como imprimir los resultados de esto, los resultados de las impresiones y movimientos. Luego en nodo hoja se crea, aquí estamos en el nodo hoja, por lo cual vamos a detallar los constructores que conforman el nodo hoja y los valores que éste debe imprimir, así como el orden que se debe generar. Y bueno, realmente simplemente estamos viendo cómo se detalla el nodo hoja, guardando el valor de la clave del nodo padre, y cómo se copia la matriz y termina de agregar. Así como también se detalla si este debe ser dividido o no. Y bueno, creo que lamentablemente se requiere de varias divisiones, por lo cual se detalla aquí muchas veces cómo se realiza para evitar futuros errores, así como agregar a raíz para
especificar los valores que se van a imprimir, ya que si bien se puede hacer manualmente, se debe hacer un menú bastante grande dependiendo de la posición en la cual se quiere ingresar los valores. Ahora vamos a ver ejecución del árbol en sí. Perdón. Al correr el programa veremos que el ingreso de los valores se hizo automáticamente, ya que no detallamos cómo se debe hacer esto, pero servirá para explicar el ejemplo. Y como pueden ver, se comienza de cero en adelante, así que se empieza a especificar cuál es el nodo raíz y la clave de este, así como los posibles nodos hoja y cómo es el orden, así como aquí se quiere detallar con 1 y 4 el orden de los valores y especificar cuál es un nodo hoja y cuál es un nodo no hoja, terminando en esta respuesta, pero tranquilamente se puede detallar más cosas en el código y variar mucho más el árbol. Eso es todo, muchas gracias.